Bueno, Bueno, eh, oramos y oramos y empezamos. ¿te parece? ¿Te parece? Amado Padre, Amado Padre, gracias. este domingo, gracias Este domingo, gracias por gracias por que tenemos esta tecnología y que la podemos y la utilizar podemos utilizar y juntos, a pesar de lo que está hacer lo que estamos. que te agrade todo lo que digamos y lo que hagamos y que comprendamos este mundo. Bendito eres, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Yo tengo varias pantallas, así que me estoy perdiendo, pero bueno, me tengo que concentrar en lo mío. Si les parece, los escucho con la tarea. A ver, de aquel lado, sí. Con la tarea que ustedes tuvieron para hacer, era la comparación entre el endemoniado y la tempestad. No escucho nada por acá. ¿Me tendría que escuchar yo? A los demás. Ah. Bueno, los espero, los escucho, vamos. Si alguno se anima, la comparación de varios textos que teníamos, a ver, les doy el marco. El marco era Marcos, Marcos de capítulo 1, versículos 23 al 27, versus Marcos capítulo 4, del 35 al 41. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Muy bien. Ahora los escucho a ustedes. Muy bien. Bueno, los escucho. Bueno, la tempestad y el endemoniado gadareno es que tanto la tempestad como el endemoniado obedecieron la voz de Jesús. Bueno, no te adelantes. Bien, ahí ya tenemos una comparación, ¿sí? Vos me decís, el endemoniado y la tempestad. Bueno, muy bien. Y eso está buenísimo. Bueno, ¿Qué más? ¿Qué y más? con la autoridad que le habla Jesús al endemoniado y la autoridad que le habla Jesús a la tempestad, o sea, las inclemencias del tiempo, o sea, dos cosas, ¿no es cierto? Una a la naturaleza y otra a algo que es raro, ¿no es cierto? Que es el endemoniado. Una persona y una realidad con él. Claro. ¿No? Una persona, el endemoniado, una realidad que están viviendo. Y a las dos cosas lo hace con autoridad. Bien, muy bien. ¿Qué más? En los dos casos reconocen, en uno reconocen que lo reconoce el espíritu inmundo. Le dice, vos sos el santo de Dios, lo reconoce, ¿qué venís contra mí? ¿Que venís para destruirme? Eso. Y en el otro de la tempestad, los que iban con él en la barca le dicen, levántate, despiértate, ¿no ves que no ves que vamos a perecer? Como que una acusación, ¿no es cierto? Uno que lo ayude y el otro que viene en contra. Y la destrucción sería en uno de la tempestad, que el agua iba a subir a la barca, y en el otro que iba a ser expulsado. Mira, bueno, esa es buena. En el texto que estamos estudiando, ese planteo el autor no lo pone, pero está muy bien. Está muy bien. Yo también agregué cosas y que el autor no lo ponía. Muy buena observación. ¿Qué más? Vamos. El dominio que tenía el Señor sobre toda potestad y sobre la creación. Ajá. El dominio. Bueno, cítenme versículos, ¿no? Tal versículo contra tal versículo, tal versículo contra tal versículo. Entonces nosotros lo podemos comparar. Recuerden que esa era la idea, de tomar los dos textos, ¿sí? Y trabajar sobre esos dos textos. Vamos. Pues básicamente estamos, ¿no? Necesito dos observaciones más y ya casi dijimos todo, ¿no? Lo que teníamos que decir, al menos en este contexto, ¿no? Porque después vamos a trabajar sobre la tempestad, ¿sí? Y esa tarea la tiene que ser ahora, in situ, ¿no? En movimiento. Después me van a ir a buscar dónde está la tempestad
¿sí? Y allí tiene que trabajar en pares, ¿sí? ¿Qué pasa y qué no pasa, o qué observan ustedes en la tempestad? Marcos 4, del 35 al 41. Allí van a observar. ¿A Marcos qué número le gustaba? Habíamos dicho, ¿qué número trabaja? El 3. Bueno, allí en Marcos, el número 3. Allí en Marcos, capítulo 4, del 35 al 41, van a haber 3. ¿Sí? 3 cosas que van pasando. A ellos le pasa algo, a él le pasa algo, a esto le pasa algo. 3 cosas que son fundamentales, ¿no? Y lo pueden ver en Marcos 4, del 35 al 41. Pero todavía no. Sigamos trabajando sobre el texto que propusimos, ¿sí? Marcos 1, 23, 27 y Marcos 4, 35, 41, y váyanme citando, ¿sí? A mí del 1, 23, 27, Sí. ahí perdí el pasaje. El 25 que dice, con la orden, con la autoridad que él habla, en cuanto a los signos de exclamación, como está expresado en la Biblia, enmudece y sal de él, como orden. Y en cuanto al 4, 35, 41, también le habla al mar, que dice calla, enmudece. ¿Sí? Bien. Como que me llamó esas dos comparaciones con total autoridad. Lo ordeno, sea persona, sea creación, naturaleza, soy yo Dios. O sea, ¿sí? Bien, ahí está. Y ese es uno que nos faltaba, ¿no? Nos falta uno más para empezar a trabajar, ¿no? Pero ese es fundamental porque ahí está el giro de lo que Marcos nos quiere mostrar, ¿sí? Y que vos podés aceptar o no. Eso está buenísimo. Pero ahí hay un... ¿Quién me habló? Wanda. Wanda, obediencia dale, y autoridad. ¿Cómo? Obediencia y autoridad, porque en los dos momentos, digamos, son episodios diferentes, pero en los dos momentos se expresa autoridad y obediencia. Muy bien, era el que nos faltaba, Wanda, exactamente, obediencia y autoridad. Muy bien. Ahora, esperen que yo les hice, ¿dónde está? Un PowerPoint. ¿Sí? Acá está. Lo tengo acá. ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? ¿Lo ven en la pantalla? Sí, muy bien. Dice el endemoniado versus la tempestad. Hace frío acá y la carretilla se me traba. Ya te meto un cafecito. Está Marcos 1, 23, 27 versus Marcos 4, 35, 41. Cuadro de comparación. Fíjense la propuesta para hoy. Bueno, no me sale, no sé por qué. Acá está. Fíjense la propuesta para hoy. Era la tarea que ustedes tenían que hacer y fue lo que hicieron y lo que fueron descubriendo, llevando, ¿sí?, los dos textos. Fíjense, presentación del poseído, versículo 23. Vamos, alguien que me lea el versículo 23 del capítulo 1. Pero había en la sinagoga uno de ellos, un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Bien, ahora vamos al capítulo 4, versículo 37, descripción de la tempestad. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Bien, ustedes fíjense cómo hay un paralelo ahí. Está presentando Marcos, ya nos presenta el problema. ¿Sí? Bien. ¿En qué día y en qué lugar pasó lo del poseído? Capítulo 1, lo vimos la clase pasada. El día de reposo. Día de reposo, día sagrado. ¿En qué lugar? La La sinagoga. sinagoga. Lugar santo, ¿sí? Fíjense el ambiente que da Marcos. Bien, ¿qué está pasando ahora con la tempestad? ¿A dónde es?
No. Aquel día, dice, cuando llegó la noche. Vamos. ¿A dónde es? ¿En qué tiempo del día? A la noche. A la noche, nos da miedo la noche, pasando el día y se llegó la noche, ¿sí? Se subieron a la barca, había muchas barcas, ¿sí? ¿Y qué más nos dice? ¿Presenta qué presenta? El mar. ¿Qué es el mar en la Biblia? Multitudes, gente. Porque recuerden que este era el lago, el lago de Genesaret, no era un mar, era un lago. ¿Sí? Para que te des una idea, cuando baja de golpe la temperatura, ¿no? Y la presión cambia, se levanta este tipo de tormentas en los lagos. Vos podés ver el lago planchado, y de golpe, por cambio de temperatura brusca, se levanta esto que estás viendo, ¿no? Todo lo que puede ser concebido desde la naturaleza. Sí, pero ojo que Marcos nos cuenta otra cosa. Ojo con eso. Dale. Entonces, la noche, el mar. Él llama mar al lago de Galilea. ¿Qué es el mar en la Biblia? A ver, ¿qué significa? Un pueblo, ¿qué era? ¿Estaban acostumbrados a navegar ellos? Los israelitas navegaban. O era un pueblo que caminaba, mediterráneo, de tierra adentro. No estaban muy acostumbrados al mar. Claro, no estaban muy No acostumbrados. era un pueblo que exploraba el mar. Le tenían cierto temor. Le tenían temor al mar, exactamente, le tenían miedo. Un lugar de conflicto, un lugar donde las fuerzas convergían y atentaban contra el ser humano. Un pobre humanito que salió a navegar y a pescar, ¿no? A laburar, para morfar, y de golpe, ¡blum!, la tempestad, ¿no? Entonces, vos fíjate cómo Marcos está metiendo en un lugar santo, en un lugar, el día sagrado, ¿no? Un endemoniado en el medio de la reunión, ¿ok? Y ahora nos muestra unos muchachos que venían. ¿Cómo estaban los chicos? ¿Qué venían? De picnic, venían de jugar a la pelota, fue un día espectacular, un domingo nos tomamos unos mates, y Jesús descansaba. ¿Cómo venían ellos? ¿Cómo termina ese día? Agotado. Agotado. De forma tal que, ¿qué pasó ahí en la barca? ¿Quién estaba descansando? Jesús estaba descansando, ¿no? Eso es un buen dato para acordarse, muchachos. Estaba durmiendo. ¿Adelante o atrás? ¿Adelante o atrás? Atrás, ¿no? Atrás. Claro, ¿viste? La proa de adelante, la popa atrás. Claro, sí. No sé si vio, alcanzaron a ver la presentación de este, ¿cómo se llama? De este Zoom. Había un nene agarrado una baranda y un salvavidas, ¿lo vieron? Eso no lo vieron, ¿no? Bueno, mal. Porque el Manu, mi hijo, que se sacó una foto en una barca esa que anduvo él, era un navío, ¿sí? Y viste que los pibes se van adelante, quieren ver las olas, quieren ver, están todos así. ¡Ah! Jesús cansadito, cansado, se fue atrás. Seguramente había un tapete ahí para el que manejaba la nave, ¿sí? Un colchoncito, se sentó en la parte de atrás y se quedó piola. Estaba durmiendo. Bueno, muy bien. Esto es lo que nos presenta, ¿sí? Un lugar sagrado, un día espectacular. En nuestra reunión, en la sinagoga, aparece un hombre poseído. Terminamos de trabajar, fue un día largo. Recordad que habíamos visto un día de Jesús, lo que representaba para Jesús, ¿no? Descripción de la tempestad. De golpe estamos todos tranquilos y pasa lo que pasa eso. Y lo que vos sabés. Después ustedes me dijeron, ¿cómo es que el endemoniado interpela a Jesús? Vamos al versículo 23b, 24 del capítulo 1. Vamos, y alguien que lo lea. Capítulo 1, 23b, 24. Vamos. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo:
¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Bien. Con el verbo que tenemos así, que dice calla, evidentemente este flaco estaba gritando, ¿no? Y Jesús ordena que se calle. Y acá vemos cómo el endemoniado interpela a Jesús, ¿sí? Dice el 23b que dio voces, ¿sí? Dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Ahora vamos a fijarnos cómo los discípulos gritan también, pero ya de otra forma, ¿no? Fíjate el versículo 38 del capítulo 4. Vamos, 4:38, alguien que lo lea. Él estaba en popa, durmiendo sobre el cabezal, y lo despiertan y le dicen, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Claro. Vos fíjate cómo es el grito del que tiene miedo, ¿sí? Porque después vamos a leer una palabra en el versículo 40 que Jesús mismo les dice, amedrentados. Y eso, si querés ya, empezá a buscar, si podés tener la RAE ahí, qué significa estar amedrentado. Porque ahí vamos a comprender qué estaba pasando. Pero vos fíjate, acá los muchachos, ¿sí? Lo vieron que estaba durmiendo, ¿sí? Y le grita, maestro, no tienes cuidado que perecemos, ¿sí? Y léeme la otra versión, a ver, la que vos leíste recién, Vani. Yo tengo la textual. Dale, léela. 38, 39, no, 38 sola. 38. Y él estaba en popa, durmiendo sobre el cabezal, y lo despiertan y le dicen, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Claro, no tienes cuidado que no te importa. ¿Qué era lo que le estaban planteando a Jesús ahí? Vamos a ver. Y cuando alguien duerme en medio de una tempestad, es como que nadie duerme, ¿no? O sea, él tenía calma. Claro. Era él Él tenía el tenía control. Está paz. demasiado tranquilo. Manso, No te importa. estaba cansado, muchachos. Recuerden, estoy cansado. ¿Quién se cansa? A ver. El que trabaja. El que trabaja, el que labura se cansa. El que no hace nada está fresco, está bárbaro, ¿no? Pero acá tenemos al maestro cansado y durmiendo en el medio de la tempestad, ¿no? Y ese es el planteo de Marcos que debemos entender, ¿no? Y que quiere mostrarlo y que muchas veces pasamos de largo, ¿no? Bien, cansado. ¿Y los muchachos cómo estaban? ¿El grito de qué es? De susto, de temor. Sí, estaban temerosos, tenían un susto terrible, un miedo, un espanto, pero ¿miedo a qué tenían? A morir. A morir. Exacto. Y ellos estaban acostumbrados al movimiento de la barca, a las cosas que podían pasar en el lago, quizás algunos de ellos sabían, y sin embargo tenían miedo, así que se ve que la tormenta debe haber sido fuerte. Y de ahí seguramente convencidos 4 que eran pescadores, ¿no? Y por ahí estaban acostumbrados. Pero no implica que vos te acostumbres a tener miedo a la muerte, ¿no? Que eso es otra cosa. Ya reconociendo los símbolos, lo que estaba pasando, vieron las olas, de la bonanza a la tempestad, al viento huracanado, dice que se anega la barca, ¿no? ¿Qué significa anegarse? Que se estaba llenando de agua para irse a pique, ¿sí? Porque, de tal manera que ya se anegaba, dice el versículo 37. No era un oleaje del laguito del Parque Independencia con la pantera rosa pedaleando y vos sacándote. No. Esta era, se nos hunde la canoa, gritaban los muchachos. Y nos vamos a pique y acá somos boleta. ¿Sí? Lo único que falta que diga acá, y acá somos boletas. Claro, tenían un miedo espantoso de perder la vida, ¿no? ¿Cómo es que dos formas distintas interpelan a Jesús, ¿no? Los discípulos gritando por temor a morir, y los discípulos gritando, ¿qué tiene con nosotros? ¿No? Dos formas distintas de expresarse, pero tal vez temiendo también los dos, ¿no? ¿Te parece esa idea o no? A ver. Porque cuando el endemoniado interpela a Jesús, ¿quién está hablando ahí? Acá. El demonio. El espíritu inmundo. ¿Y qué dice el espíritu inmundo? Que venís para destruirme.
Ah, Sé quién me venía a eres. guaretear. Sé Claro, quién eres. sé quién sos, pero me venís a destruir. Y acá los discípulos tenían miedo de morir. Básicamente tenían los dos el mismo miedo, ¿no? Uno de ser destruido y el otro, los otros de perder la vida, ¿no? Rolo, Bueno, sí, dale, una cosa que se me ocurre, ¿no? dale. Cuando el Señor reprende a los demonios, después casi de la misma manera reprende a la tempestad. Y los pescadores que tenían conocimiento de tormenta y todo eso, vieron algo diferente en esa tormenta que los llevaba a pensar que iban a morir. Eso diferente, ¿no? ¿Podrían haber sido esa legión de demonios también que andaba, que era la que ocasionaba la tormenta esa? Bueno, sigamos descubriendo, a ver qué tiene Marcos en esto y por ahí concluimos que puede ser por ahí, ¿no? Que puede ser por ahí. Bien. Vamos a la siguiente paralelo, ¿no? Jesús reprocha al demonio, versículo 25. Jesús reprocha a la tempestad. Y bien ahí dijo Bani, cuando intervino, ¿sí? Que a ella le llamaba la atención. ¿Qué cosa le llamó la atención? Vos le decía que se callara. Claro, calla, ¿sí? Pero vamos textual. Calla y enmudece. Bien, vamos al versículo 25 del capítulo 1 para leerlo. Vamos. Vean el 1:25. Pero Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Cállate y sal de él. Bueno, vamos a la tempestad. Capítulo 4, versículo 39. Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Calla, enmudece. Reprendió, ¿no? Las dos veces reprendió. ¿Qué les parece? A ver, vamos al 1, ¿sí? Cuando dice que reprendió, al 1:25. ¿Qué dice? Pero Jesús, ¿qué dijo? Reprendió. Le reprendió. La misma acción. Vamos al capítulo 4, ¿sí? Al versículo 39, ¿qué dice? Levantándose reprendió. Bien, las dos veces entonces, ¿qué hace? Reprende. Reprende. ¿Y qué verbo utiliza? El mismo, calla. Y es el mismo verbo en griego en los dos pasajes. Tanto en el pasaje 1 de capítulo 1 como en el capítulo 4, el mismo verbo, calla, ¿sí? Reprende, ponte un bozal. Es el mismo verbo utilizado. Reprensión y callarse. ¿Sí? Vos fíjate lo que vos podés llegar a concluir, que esta tempestad fue mandada, y que Jesús reprende tanto al demonio que estaba allí en la sinagoga, como a la tempestad que estaba desarrollándose. Esa es la propuesta de Marcos, ¿sí? Y eso lo podés tomar vos o no, como vos quieras. Vos podés pensar que esto fue una tormenta que se levantó por culpa de la presión barométrica, que está muy bien. Pero también Marcos nos dice que reprendió al espíritu inmundo y reprende a la tormenta. Y el verbo utilizado es calla. ¿Sí? Calla. Que le puso una mordaza y se la sigue poniendo. Que la mordaza, ¿Cómo? Que le puso una mordaza. Claro, es un bozal, una mordaza. Exactamente. Vale. Si ustedes lo buscan van a ver Claro, que el mismo verbo es utilizado 3 veces y con respecto a espíritus inmundos y a la tempestad, a la tormenta. 3 veces en este evangelio se utiliza el mismo verbo, calla, ¿sí? O callar, o enmudece, o mudo, ¿sí? Y está referido al movimiento contrario al nuestro, al satánico que se está desarrollando en aquella época y como ahora, ¿no? Pero bueno, hace referencia a eso. ¿Entendieron entonces hasta acá? Jesús reprocha al demonio versus Jesús reprocha a la tempestad, ¿sí? Y utiliza el calla. Ponte una mordaza, ponete un bozal, enmudece, mudo. Muy bien. La propuesta para ahora es el versículo 26 versus el versículo 39, ¿sí? Vamos, versículo 26 versus versículo 39.
y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Salió de él. Bien. Vamos, y el versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Seguí. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Y qué pasó entonces? Contra el versículo 26 contra el 39. A ver. El espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Salió de él, bien. Salió de él. Y el otro es que cesó el viento y se hizo grande bonanza. Bueno, vamos. Desarrollemos, vamos. ¿Qué pasó? Y fue una obediencia inmediata, solamente fue una orden y una inmediatez de obediencia. Una orden, calla. Muy bien. ¿Qué más? En los dos casos hay obediencia, tanto del espíritu inmundo como de los elementos climáticos. Exactamente. O lo que estaba detrás de los elementos climáticos. Exactamente. Muy bien, ¿qué más? Véanlo desde el punto de vista de ahora, ¿no? Del endemoniado, ¿sí? Y del clima, o la tempestad. ¿Qué pasó? Hubo paz, tranquilidad después de todo. Hubo calma, paz, tranquilidad, bonanza. ¿Qué más? Si antes estaba endemoniado y ahora había paz, tranquilidad, antes había una tormenta y ahora hay bonanza, ¿qué pasó? Hay un cambio. Hay un cambio, una transformación, ¿sí? Pero lo que vimos en el capítulo 1 es una transformación individual de un ser, y la otra es una transformación de lo que estaban viviendo, de la realidad, ¿no? ¿Sí? ¿Concuerdan con ese concepto? ¿Sí? Hay una transformación de una persona y hay una transformación de la realidad, ¿sí? Bien, desarrollemos un poquito más el concepto de transformación. A ver, ¿qué les parece? Creo que aparte de la transformación de esa circunstancia específica de la tormenta, también hay una transformación del estado de ánimo de los discípulos, que si antes estaban aterrados y amedrentados, la paz que sobreviene después de esa tormenta también tranquiliza el espíritu de ellos. O sea que hay una transformación de ellos también. Bien, bien. Eso podemos alargarlo, ¿sí? Conceptualmente. Vamos, piensen, desarrollen la transformación individual, ¿sí? Y la transformación de la realidad, cómo impacta hoy en la sociedad. Porque chicos, siempre hablamos de que la escuela dominical debe estar apuntada a lo diario, ¿sí? A lo que estamos viviendo ahora, ¿sí? De nada me sirve que yo te informe de Cristo, sino que formemos a Cristo en nosotros, ¿no? Yo no te voy a dar información. Nosotros tenemos que tener formación para aplicarlo a la hora, al hoy, a nuestra realidad, ¿no? Y si la realidad de aquel momento era morir, temor a la muerte, hoy decime si no tenés, hablás con gente que tiene terror a lo que está pasando. Yo, gracias a Dios, ayer a la noche me mandaron un WhatsApp que ya tengo turno para vacunarme. Estábamos viendo con la negra a ver cuándo nos tocaba, ¿no? Gracias a Dios, ¿sí? Este viernes a las 5 de la tarde me vacuna. Y estamos esperando por ustedes, por la negra, por todo lo que conocemos, a ver cuándo les llega. Pero bueno, si había temor en esta época, en aquella época también había temor. Entonces, ¿cómo aplico yo la transformación de uno con respecto a la realidad y la transformación de la realidad con respecto al uno? Y ahí lo dejamos entre líneas ver, ¿no? ¿Cómo podríamos definir o hacer un eslogan, ¿no? Y decir, bueno, la transformación de un ser y la transformación de la realidad, a ver, ¿cómo lo podríamos decir? Paz en la tormenta. Bueno, ahí está. Mirá la propuesta, ¿no?
la transformación de una persona sirve para transformar la realidad. Decime si no. Cuando vos sos transformado, ¿sí? Y te acordás que habíamos visto la palabra subvertir, algunas clases anteriores, ¿no? Que es el paradigma que está establecido, bueno, Jesús lo vino a cambiar, ¿sí? Porque los últimos serán los primeros. Yo no vine para ser servido, sino para servir. El concepto es la transformación. Cuando vos transformaste, el otro día en el seminario nos hicieron hacer negra, ¿cómo era la canción? Nos hicieron escribir 2 predicaciones, una para los pibes y otra para la gente grande de la congregación, y agarré una canción de Charly García, ¿cómo se llama? Influencia. Puedo ver Puedo ver y sentir. puedo ver y sentir y decir algo ha cambiado, ¿sí? Con respecto a cuando los hipócritas iban a dar limosna, cuando iban a orar y cuando iban a ayunar. El hipócrita que está actuando, ¿viste? Que se pone la careta, ¿no? Bueno, la canción dice puedo ver y sentir. ¿Quién querés que te vea, no? ¿Qué querés sentir? Algo ha cambiado, claro, algo ha cambiado en mí. Si yo no estoy transformado, no puedo ser aquel que transforme la realidad. Por eso la transformación de una persona sirve para transformar la realidad. Y la realidad transformado, la transformación de la realidad sirve para cambiar a las personas. Entonces, cuando se transformó la realidad, ¿sí? Cuando la barca se anegaba, y esa transformación de realidad terminó en quién será este, qué autoridad tiene, decime si estos no fueron transformados. Ojo que estos pibes venían de haber visto, pues ya me fui, situá la barca, ¿no? Pero capítulo 1, 2 y 3 de Marcos. ¿Qué había pasado en el capítulo 1, 2 y 3 de Marcos? Vamos, tiren. Ah, porque lo leímos y lo estudiamos. ¿Qué había pasado? ¿Qué habían visto ellos? A ver, dale. Sanidades. Sanidades, ¿sí? Sanidades. Bien. ¿Qué más? Resucitó a la hija de Jairo. Ahí tenés. ¿Qué más? Pero es sencillo, mira. Empecé a buscar capítulo 1 de Marcos. En realidad, a mí esto me llama atención a un paralelo a veces en la actualidad, cuando una persona acepta al Señor y cambia su vida, también el ambiente se transforma, ¿no? Hay mucha gente lo empieza a ver. Recuerdo algunos casos que por ahí han llegado gente a la iglesia o al Señor porque yo vi a fulano de tal que era de determinada manera y ahora es otra persona totalmente diferente y queremos saber qué le pasó, cómo fue que cambió. Bien, ¿y qué es eso, Pablito? ¿No? ¿Qué es? Una transformación. ¿Qué es eso? Claro, y la transformación que genera. Que transforma el ambiente también, que genera una transformación en el ambiente. Transformó la realidad, Pablo, y eso es testimonio. Eso es lo que dice Pablo, es testimonio. Es la transformación de mi vida, es la transformación de la realidad que convergió en mí para yo ser transformado. Pero, y eso es fundamental, porque recordá que Marcos nos invita a 2 cosas. ¿Qué era el Evangelio según San Marcos? ¿Qué eran las 2 cosas que nos invitaba a hacer? A reconocer a Cristo como hijo de Dios. Bien, ahí va, Jorgito dijo, ¿no? Capítulo 1, versículo 1. Vamos a descubrir que Jesús es el Cristo y ¿qué más? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y la segunda que nos invita a lo largo de este Evangelio, ¿qué es? No perder el tiempo. Ser sus discípulos, no perder el tiempo. Hacer sus discípulos, no perdamos el tiempo. Hacer sus discípulos. Entonces, esta transformación que ellos experimentan, pero después de qué haber visto, ¿no? Mirá, el capítulo 1, te leo los títulos. Un hombre que tenía espíritu inmundo es sanado. Jesús sana a la suegra de Pedro. Jesús sana a un leproso, no lo quería ni tocar ni con una caña tacuara al leproso, pero él lo toca y lo sana, ¿no? Jesús sana a un paralítico. Llama a Leví, que era el menos querido, ¿no? ¿Qué más? El hombre de la mano seca. Los elige, ¿no? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Sí? Mirá todo lo que ellos habían visto, ¿no? Todo lo que habían visto. Y se vuelven a preguntar, ¿cómo termina el versículo 41?
¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Qué te está mostrando, Marcos? Que podés ser discípulo y que no entendiste nada todavía. Y esa es buena para nosotros, en el día de hoy, ¿no? En el día de hoy, ¿no? Nosotros podemos tomar eso para nosotros. Vos podés ser discípulo, pero todavía no entendiste nada. Porque si te preguntas quién es este, ¿no? Que el viento y el mar le obedecen, no te acordaste de lo que estás viendo, no te acordaste de lo que viviste. Pero te llevo a leer después 1 Juan, ¿sí? O los escritos posteriores, ¿no? Cómo Rolo. ellos sí después entendieron, ¿no? Y cómo ¿Puedo hacer un vivieron. comentario, Rolo, antes de que digas vos? Dale, dale. Yo, leyendo eso, decía que, como vos dijiste, los pasajes anteriores de la tempestad, Jesús le estaba enseñando, y le enseñaba varias parábolas. Y encima le enseñó la de la semilla de la mostaza. Claro, la del reino. Y hay un versículo que ahí él dice de la fe, ¿no? Que tienen ellos. ¿Dónde está su fe? Entonces, todo lo que le estaba enseñando no lo pudieron practicar, no lo pusieron en práctica en ese momento. Exacto. Es que ahí radica la historia, ¿no? Porque vos fijate qué es lo que le reclama a Jesús. Le va a reclamar, fíjate, vamos al texto. Y les dijo... ¿Por qué no tenés fe? Claro. ¿Por qué no tenés fe? Claro. Porque cuando yo pregunto quién es este, yo me pregunto quién sos, ¿no? No tengo fe. No tengo fe. Porque la transformación de la realidad opera en la fe que yo tengo, ¿sí? Y que, por la cual fui transformado. Pero Jesús le reclama a ellos, ¿no? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Buscaron qué significa estar amedrentado? A ver. Sí, así. Pero está bien. Derrotado también puede ser. Es el fruto de tener temor. Claro. O sea, cuando vos tenés temor, te sentís amedrentado. Hay algo que te asustó. ¿Qué te asustó? ¿Qué te asusta? ¿La realidad? ¿Te asusta lo que estás viviendo? ¿Qué te asusta? Entonces ahí yo me pregunto, ¿pero quién es este que es capaz de transformar la realidad, no? Entonces ahí él me dice, tenés fe. Dale, Pablo. A veces también lo que asusta no es la realidad, sino lo que podría ser, ¿no? El hecho, ¿cuál debe ser el resultado de la transformación? ¿No? Claro. Sí, está muy bien planteado, claro que sí. Sí, y el pensar, ¿no? En la transformación. Ojo que está bien, ¿no? Ellos concluyen, estos pibes eran ásperos también, ¿no? Eran pescadores, algunos teníamos un celote que era áspero también, ¿no? Teníamos una banda interesante ahí, ¿no? Pero también podrían haber dicho, bueno, vamos a la barca, ¿sí? Y nos sentamos adelante, vamos viendo, mirá qué lindas ya las luces de Rosario, qué lindo que se ven. Pero ninguno miró y dijo, che, pero acá no hay un salvavidas, acá no tenemos luces para circular, acá yo no sé nadar, acá, ¿viste? Entonces el planteo, pensando en el futuro, ¿no? Yo me subí, y ahí la realidad fue transformada, ¿no? Porque la realidad que vivíamos era que vamos a descansar, el jefe se durmió, no hagamos ruido, y de golpe se levantó una tormenta de la hostia, y se nos está inundando la canoa, y estamos al horno con papa, y nos morimos. Y el fruto del miedo fue esto, es sentir que están amedrentados, ¿no? Amedrentados. ¿Miedo de qué? ¿Miedo a qué? Pero ¿por qué vamos a esa pregunta? ¿Miedo de qué y miedo a qué? Pero ahora no la vamos a contestar, vamos a seguir. Creo que me faltan un par de la transformación de la persona. Bien. Vamos a los efectos sobre los testigos, ¿sí? Vamos, el versículo 27. Rolo, se dejó de compartir lo que vos tenías, no sé si lo hiciste a propósito o se te fue. No, lo dejé yo, para. Dale. Porque, ¿para dónde está esto? Acá. Soy ¡Vamos! ¡Monstruo! El efecto sobre los testigos. Fíjense, el efecto sobre los testigos. No, porque tengo más,
¿Viste? Presentación versus descripción. Bueno, a él no se lo puso. Acá está lo del mal, miren. Aquí Marcos nos va a presentar el endemoniado en el medio de una reunión en la sinagoga del sábado sagrado. También nos va a describir una tempestad sobre el mar de Galilea en el lago de Genesaret. Si el pueblo hebreo residía tierra adentro, razón por lo que su concepción del mar se relaciona con el caos, el riesgo y el peligro. De forma metafórica, el mar es símbolo de caos, amenazante y de misterio. ¿Sí? Muy bien. Bueno. Acá era lo que yo les planteaba, ¿no? La transformación de una persona cambia la realidad, la transformación de la realidad cambia a una persona, ¿sí? Y no, después tengo lo de la tempestad. Bien. Vamos a este. Vamos sobre el asombro y el temor. Vamos. Versículo 27, versículo 41. Vamos a comparar. Lean el versículo 27, Marcos 1, 27. ¿Qué dice? Bueno, 27 dice, y todos se maravillaron y discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Una nueva doctrina autoritativa? ¿Aún a los espíritus inmundos manda y lo obedecen? Mirá el planteo que se hace los que estaban allí, ¿no? Bien, contra el versículo 41 del capítulo 4, vamos. ¿Qué dice? El 4:41, vamos. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bien, y tenemos los testigos, ¿no? Dos sentimientos, uno de asombro y otro de temor, ¿sí? Bueno, los escucho. La obra del enemigo no solo fue sembrar el temor, la desesperación, sino también la duda. Porque, la duda. Claro. Bien. ¿Quién es este? ¿Quién es ¿Por qué este? hace esto? Exactamente. Bien, buen punto. ¿Quién es este? Pero ¿quién es este? ¿Y qué estaba haciendo ese? Estaba echando fuera demonios, calmando la tempestad, trayendo bonanza. Sí, ¿y en la barca qué estaba haciendo? ¿En la barca qué estaba haciendo? Bueno, Durmiendo. acuérdense de eso. Estaba durmiendo. Estaba durmiendo. Estaba durmiendo. En el medio de la tempestad estaba durmiendo. Bueno, muy bien. Para la pregunta, no para la duda, ¿quién es este? ¿Quién es este? Recuerden eso, ¿eh? ¿Quién es este? Sí, estaba durmiendo. Vamos, muy bien. Entonces, el efecto sobre los testigos, asombro, ¿sí? Y temor. A ver, ¿qué sacamos de ahí? Que uno también, en uno discutían y en el otro decían el uno al otro. Eso también. También. Bien. Lo raro es que Marcos 1 no lo conocían a él, pero los que estaban con él sí lo conocían a él. Esa es buenísima. Y esa es, y aún de ahí radica... y decían, ¿quién es este? Claro, Marcos te dice, flaco, si vos sos discípulo, me tenés que conocer. Ahí radica el discipulado. Ahí radica. ¿Y cómo lo conozco? Día a día, hermano mío, día a día, buscando, instruyéndose, poniendo en práctica, ¿sí? Transformando la realidad, ¿sí? Transformándose, porque cuando una persona se transforma la realidad. Cuando la realidad se transforma la gente. Y esa transformación, ¿sí? Debe ser vista en nosotros. Por eso él le decía, discípulo, conocelo, conoceme. ¿Quién es este? Preguntan. ¿Cuánta más querés que te muestre, no? Pero estaba durmiendo. Y ellos se preguntaban, ¿no? ¿Quién es este? Bien, ¿qué más? Esa transformación en la que en los dos casos se ve cómo hay que ir, ¿no es cierto?, a Jesús de todo corazón y sincero. Y Él, y la transformación no proviene de nosotros. En los dos casos se ve que proviene de Él. Y eso es lo que hace, que nosotros cada vez tenemos que ir más, así como decimos, somos seguidores, creemos, confiamos, cada vez vamos más a Él,
porque nunca nos debemos creer que lo conocemos, sino que cada vez tenemos que estar en él. La transformación la va a producir él en nosotros, el Exactamente, testimonio que va a dar él. Él la produce, claro, pero nosotros debemos actuar en consecuencia, ¿no? Y muchas veces se ve la transformación, ¿no? Por eso la predicación del otro día que le decía, ¿no? Puedo ver y sentir, puedo ver, decir y sentir, algo ha cambiado. Se ve, se siente, se dice, algo ha cambiado para los pibes, ¿no? Para cuando ven un religioso orando, golpeándose el pecho, haciendo limosna, ayunando, que se te nota que estás un día sin comer, la carita. No. La transformación, la influencia es cuando a vos se te ve que sos un seguidor, ¿no? Y que más allá de la realidad que esté aconteciendo, hubo una transformación en mi vida y puedo cambiar, puedo pasar esta tormenta, ¿sí? De la mano de él. Pero él estaba dormido y sigue apolillando. Y eso es lo que me voló los pelos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esté durmiendo? ¿No? Pero bueno, seguimos. Algo más y nos vamos al punto que viene. Yo sacaba una conclusión también de que Jesús sabía que esto iba a suceder. Él lo tenía ya calculado, como él no paraba, él siempre enseñaba, sacó también de esto una enseñanza para sus discípulos, para que creyeran. Un aporte más. Un aporte más. Vamos, muy bien. ¿Qué más? Si no, vamos con el otro punto. Yo creo que en el momento de la tempestad también permitió Jesús ese momento para ver la confianza de sus discípulos sobre él. Permitió la confianza. Muy bien. Permite que pase. ¿Sí? Te recuerdo que estaba dormido, por ahí ni se enteró que estaba pasando algo. Pero bueno, con él. Pero está bien. Permite que pase. Y es verdad, porque a nosotros también muchas veces... Dale. Había un propósito, al principio es cuando él está empezando su ministerio y el asombro, yo creo que también era una estrategia de Jesús, porque la única manera de que los demás lleguen a conocer o hacerse la fama que empieza a circular sobre él, era justamente con este tipo de acciones, de como a un endemoniado liberar a una persona, o los milagros que él hacía tenían el propósito de que más gente lo conociera. La manera en que empezaran a hablar de él, el asombro moviera las estructuras de lo conocido, porque lo hizo en el día de reposo, que no se podía hacer. Entonces, bueno, también usa la estrategia de generar sorpresa para empezar a entrar con su ministerio y con el evangelio. Y en el caso de los discípulos, ellos estaban en formación, ellos tenían que aprender. Y todo esto eran ejercicios prácticos. Hasta el final que él muere y se va, yo creo que asciende, no se dan cuenta lo que ellos después tenían que hacer como agentes de transformación en función de lo que él les enseñó. Porque de ahí nace el germen que después se iba a expandir al mundo entero. Pero todos esos 3 años lo tuvieron que aprender a los golpes, porque no lo entendían y no lo entendieron hasta después que él se fue y hasta que vino el Espíritu Santo, creo, y les revela lo que realmente estaba pasando. Sí, y es tan cierto como que lo dejaron solo. El otro día estaba leyendo que cuando lo prenden en el huerto de Getsemaní, dice el capítulo 14, versículo 50, entonces todos los discípulos dejándole, huyeron. Ya estaba terminando, ¿no? Huyeron, se mandaron a mudar. Claro. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún ellos, a ellos creyeron. No, es una... bueno, claro, vos decís, es sencilla la transformación, es sencilla la vida del discípulo. No, es una tormenta constante, si querés, ¿no? Estando en la barca y total y absoluta dependencia. Cuando vos dejaste de depender, ¿no? Ya te asustás, y cuando te asustaste pusiste en duda quién es, y cuando pusiste en duda quién es, te faltó fe. Entonces, esto es un crecimiento día a día, ¿no?
un día a día, como esta pandemia que estamos viviendo, viste que son día a día. Yo siempre espero los viernes para ver si anuncian que abrimos Moreno 56-56. Por ahora no se da, pero bueno, pero esto es día a día, ¿no? Y recuerdan que habíamos estudiado las 3 veces que Jesús oró, ¿sí? La primera fue al principio de su ministerio, porque al principio de su ministerio iba a haber cosas que iban a pasar, ¿no? Y de hecho pasan cosas que asombran a la gente. Pero cuando la segunda vez va a orar, él ora no para que lo sigan como un... ¿Recuerda la palabra que aprendimos? Taumaturgo, aquel que tiene la facultad o la facilidad de hacer milagros. No querían que lo sigan como un taumaturgo, querían que lo sigan como al Hijo de Dios, que lo reconozcan como al Cristo y que lo sigan como al Hijo de Dios, ¿no? Entonces, acá el asombro está bien utilizado, ¿sí? Pero él tiene que orar para no caer en la fácil. Ah, mirá cómo me sigue, la fama es puro cuento, pero mirá toda la monada que junto, ¿no? ¿Y a cuántos le voy a dar de comer? ¿Y a cuánto de esto? ¿Sí? Y el pan de vida, la transformación del pan de vida en algo material. Fíjate todo lo que Marcos nos va enseñando y cómo lo debemos ir uniendo, ¿no? Las 3 veces que se retira a orar con lo que está pasando acá, con el calla enmudece, ¿sí? Fíjate cómo él busca la formación del discípulo, Marcos, ¿no? Y que a Jesús mismo le agrada, porque si no, no hubiera llegado nada de esto que está escrito, ¿no? Bien. ¿Algo más? Si no? Sí, dale. Con respecto a los discípulos, ¿cierto? A nosotros como hijos de Dios, los desafíos que empiezan a tener los discípulos cuando comienzan a caminar con Jesús. Ellos antes, varios de ellos, como decíamos, eran pescadores y habían estado en tormentas, pero no tormentas iguales a las que tuvieron cuando caminaban con Jesús. Los desafíos que tuvieron de alimentar a los 5.000. Y en todo eso, el Señor está apoyándolos y está mostrando su poder, pero también está mostrando la palabra que en ciertos momentos nosotros, aunque tengamos duda, el Espíritu Santo de Dios nos va a venir a socorrer y a fortalecer nuestra fe para que sigamos adelante. No nos tenemos que detener. Ellos no se detuvieron porque en ese momento dudaron y se preguntaron quién es este, sino que siguieron adelante. Bien. Eso es para nosotros, ¿no? Una práctica. Saco un concepto práctico para mi día a día. Y está buenísimo porque de hecho es lo que debemos hacer. Ese ejercicio tomo de la palabra y lo aplico en mi vida y en la diaria. Y eso creo que es discipulado, ¿no? Es crecimiento en tanto y en cuanto me nutra y él me dé la oportunidad de hacer lo que debo hacer, ¿no? Y en este tiempo no hay que perder tiempo, hay que predicar el evangelio, ¿viste? Porque el temor a morir es constante. Bien, autoridad, manda y obedecen, autoridad, manda y obedecen, ¿sí? ¿Está? Rolo, Dale. yo para mí, Cristo utiliza nuestra fe también. Prueba nuestra fe, hasta dónde llega nuestra fe con nosotros. Y lo mismo justamente lo que pasaba también en los 2 casos. Prueba nuestra fe. Bueno, es un buen concepto para tener en cuenta, ¿no? Para ver, ¿no? Hasta dónde creo, tal vez, ¿no? Hasta dónde, digamos, llega nuestra fe hacia el Señor, obviamente. ¿Y a quién le creo, no? ¿Sí? Bien. Exactamente. No es como una tentación, porque la tentación es otra cosa. Pero bueno, está bueno el concepto. Bien, Wanda. ¿Qué más? A ver, algo más. Si no, vamos a la última. Y ya después les Perdón, el tema de la conversión. ¿El tema de qué? Puede ser la conversión. Estos discípulos que no sabían realmente quién era Jesús o que se decían quién es este, que no habían entendido que era el Cristo todavía. Sí. ¿Se habían convertido o era porque no tenían el Espíritu Santo, todavía no sabían quién era Jesús? ¿Estaban aprendiendo? ¿Estaban en proceso? Y estaban en proceso. Yo no te puedo decir porque hay posturas muy tajantes con respecto a la conversión y al hecho de convertido realmente. Yo ahí no me meto, ¿no? Porque vos podés tener una escuela y yo otra escuela, ¿sí? Lo que yo sé es que ellos dudaron, lo que dice la palabra de Dios. Y que en el desarrollo del Evangelio vos tenés que aprender quién es Jesús, el Cristo, y es el Hijo de Dios, qué es lo que viene a mostrar. Ahora de la conversión,
porque entonces después vamos a discutir cuándo nace la iglesia, y después de ahí nos vamos a meter si la iglesia nació hace 2000 años, o ya ahí no, no es para esta clase, es para otra, ¿sí? Pero yo tengo mi postura, ¿sí? Con la que no quiero lidiar con nadie que tenga otra postura, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Autoridad, manda y obedece, autoridad manda y obedece, ¿no? Y porque algo, ¿no? Si vos te fijás, ¿no? Leví, ¿sí? Leví. Lo único, ¿cómo predicó Jesús? ¿Cuál es la predicación de Jesús con respecto a Leví? Seguime. No dice aceptar a Jesucristo como Señor, seguime. ¿Qué hizo Leví? Dejó el laburo, cosa que no podía volver a laburar, porque los pescadores sí podían al papá, me fui, te dejé un par de días, lo seguía pero bueno, ahora quiero volver. Bueno, Leví no, Leví dejó todo, ¿sí? Y lo siguió. Entonces, ahí podemos tomar un convertido, ¿no? Porque de última o de primera es seguir a Jesús como Señor y suficiente Salvador. Pero bueno, es para un desarrollo en otra oportunidad. Bien, autoridad. Manda y obedecen, autoridad manda y obedecen. ¿Tenemos algún concepto ahí? Si no, vamos ya ahí para terminar sobre la tempestad. ¿Algo para decir? Manda y obedecen, manda y obedecen. Bueno, con respecto a la autoridad y tu vida, ¿cómo estamos? A ver. ¿Manda y obedezco? Esa sería una buena pregunta, ¿no? Manda, ¿obedezco? Y muchas veces somos desobedientes, ¿no? Y eso implica no hacerle caso cuando nos manda a hacer algo, ¿no? Y es bíblico, 100% bíblico. Había un flaco, Job, ¿no? Que tenía que ir para un lado y se fue para el otro, ¿no? Jonás. Tenía que ir para un lado y altamente apocalíptico, Jonás. Yo no voy porque vos le vas a perdonar la vida y yo quería que los comas, los consumas, claro, consumidos, qué malo, viste que vos sos bueno, pero bueno, ahí tenés, es 100% bíblico, él manda, yo obedezco. Esa sería una muy buena pregunta, ¿sí? Para el discipulado, para mi discipulado, ¿no? Si él manda, yo obedezco. En este tiempo de pandemia, tiempo de temor a este coso que anda dando vuelta, ¿no? Mucha gente tiene miedo a morir. Él manda, yo obedezco. Ese es el concepto del discipulado para el día de hoy. Bueno, hemos sacado conclusiones, ¿no? ¿Vieron cómo está aparejado, ¿no? Fuimos viendo presentación del poseído, descripción de la tempestad en línea. El demoniado grita, los discípulos gritan. Jesús reprocha al demonio, Jesús reprocha a la tempestad. Con el mismo reproche, calla. ¿Sí? La transformación de una persona, la transformación de la realidad. Y cómo la transformación de una persona puede transformar la realidad y cómo la realidad transformada puede transformar una persona. ¿Sí? El efecto de los testigos sobre los testigos, asombro y temor. Y manda y obedece, ¿no? Dos cosas espectaculares. Ahora a la pregunta, ¿quién es este? ¿Sí? ¿Quién es este? Le quería mostrar el trabajo sobre la tempestad, ¿sí? Vamos, ¿lo tienen ahí? ¿Lo están viendo en pantalla? ¿Lo ven? Bien. Fíjense, Marcos utiliza una técnica de contraste en lo que es la tempestad en sí. Marcos capítulo 4. ¿Sí? Fíjense, le gusta el número 3, evidentemente trabaja siempre de a 3, ¿no? Dice, estos son 3 actos que vamos a ver en la tempestad. Furia de la tempestad y los contrastes, ¿no? Furia de la tempestad versus descanso de Jesús. Fíjate, vamos al capítulo 4, versículos 37 y 38a. ¿Sí? Ahí lo vamos a entender un poquito mejor cuando lo leamos. Capítulo 4, versículos 37 y 38a. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Fíjate el contraste, ¿sí? ¿Cómo estaba el mar?
cómo estaba la barca, cómo estaba el tiempo, ¿no? Que dice que había una Furia, gran furiosa. tempestad, había una furia, una tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, ya se inundaba. ¿Cómo estaba Jesús? Descansando. Durmiendo sobre el cabezal, durmiendo sobre el cabezal. Fíjense, ahora, la desesperación de los discípulos versus la autoridad o la paz de Jesús también podríamos poner. Versículo 38b. El 38b nos dice, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Sí? Versus la autoridad de Jesús. 39a. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Sí, la desesperación del discípulo versus la autoridad de Jesús. Y ahora vamos a ver el temor de los discípulos versus la calma de los elementos. ¿Sí? Fíjate los contrastes, ¿no? que está planteando Marcos. El temor de los discípulos, 39 dice, y se hizo, calla, enmudece, ahí está, la cita no es 41, y temieron con gran temor y decían, porque está invertido, yo lo invertí. ¿Sí? 39 decía, y levantándose, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Sí? Esa es la calma de los elementos. ¿Sí? El 41 dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Cómo El trabaja 38B, lo que vos querías buscar a lo mejor, Rolo, donde ellos muestran el temor. Sí, no, pero no lo puse al revés, puse la calma, tendría que haber puesto la calma de los elementos versus el temor de los discípulos. La calma de los elementos es el 39 que dice, y se hizo grande bonanza. ¿Sí? Y el temor de los discípulos es el 41. Entonces temieron con gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Fíjate cómo Marcos plantea contrastes, ¿no? Te va a describir una furia, una tempestad en furia, ¿no? Pero también vas a ver el descanso de Jesús. Vas a ver la desesperación de los pibes, de los discípulos, versus la autoridad que tiene Jesús sobre los elementos. Y vas a ver la calma de los elementos, fruto de la autoridad, versus el temor de los discípulos. Todo esto se va a desarrollar en lo que nosotros tenemos como la tempestad de Jesús. ¿Querés agregar algo más? Porque ya lo vamos a cerrar. Porque vos podés pensar que cuando se calman los elementos, bueno, listo, me calmo, me tranquilizo porque terminó la situación de caos y de peligro, y sin embargo ellos ahí como que se empiezan a preguntar, ¿con quién estoy? Claro. O sea, ¿quién es este? ¿Y ¿Quién con es quién este? estoy yo? ¿A quién Claro. estoy siguiendo? ¿En qué Claro. barco me metí? ¿Dónde estoy? Exactamente. Eso sería una buena pregunta, ¿no? Porque para ir ya dándole un marco de cierre, ¿no? ¿Con quién estoy? Entonces, este que hemos visto, que sanó un endemoniado, que a la suegra de Pedro la curó, que había multitudes que le seguían por necesidad, que se retiró a orar por el Padre, que había un chico con la mano seca, no sé si has visto alguna vez, la mano seca le restauró la mano. Está en mi barca, ¿sí? Y si yo te pregunto, ¿quién es este? ¿Sí? Que aún el mar, como literalmente, ¿no? ¿Quién es este? Para que te lo cito textual, ¿no? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Vos qué me responderías? Dios. Para un corolario. Hoy es más fácil ¿Cómo? porque tenemos hoy es más fácil porque, como se dice hoy, tendríamos el diario del lunes. Sí. Sabemos quién es él hoy. Es Dios. ¿Sí? Es Dios. Pero en ese momento recién estaba comenzando su ministerio, estaba comenzando a mostrar su poder, que realmente era el Hijo de Dios. Quizás tendríamos la misma duda de preguntarnos quién es este que hasta los vientos le obedecen. Perdóname, ¿no has tenido miedo en este tiempo? ¿O en algún momento tuviste miedo? Sí. Es para todos, ¿eh? Para todos. Con el diario del lunes, ¿no? Porque yo sé que es Dios. ¿No tuviste miedo? Claro. Sí, porque seguimos siendo igual, somos discípulos, pero muchas veces tenemos miedo. ¿Sí? ¿Quién estaba durmiendo en la barca? Jesús. ¿Por qué dormían en el medio de la tempestad? ¿Vos te preguntaste esto? ¿Quién es el que está durmiendo ahí?
el que está cansado de trabajar. Estaba cansado, y está buenísimo el concepto, porque le está mostrando que el 100% Dios, 100% hombre, se cansa. Dios mismo, hecho hombre, estaba en la barca, ¿sí o no? Pero estaba cansado y se durmió. A la pregunta de quién es este, ¿quién está en mi barca? Debo responder, ¿no? Dios mismo está en mi barca. Amén. Entonces, ¿por qué el fruto del temor te lleva a estar amedrentado? Si yo sé quién está en mi barca. La historia es conocer quién está en mi barca, para yo padecer ese temor que me produce la prueba, ¿no? Porque, de hecho, siempre vamos a estar en algún conflicto, en alguna prueba, en alguna dificultad, ¿no? Porque lo dice la palabra de Dios, ¿no? Si no, ese pare de sufrir sería efectivo, y realmente lo que nosotros debemos aprender y conservar en nuestra cabeza es: ¿quién está en mi barca? ¿Quién está en mi barca? Entonces ahí entiendo que el 100% Dios y 100% hombre se cansaba como un hombre cualquiera, pero dormía con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque él hacía la voluntad del Padre. ¿Por qué no se atemorizó si era hombre? Porque estaba en paz con Dios, porque descansaba, porque entendía que tenía una misión, y que esa misión era mostrarles que cuando el discípulo tiene temor, debe recordar quién está en la barca. Y eso es fundamental para mi vida. ¿Quién está en mi barca cuando la ola es tan grande que se inunda y que empiezo a mirar para todos lados y no hay un salvavidas? Mentira. Si tu vida ya está salvada. ¿O no? ¿No aceptaste a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador? Lo que nos toca es pasar este tiempo y entender que la tormenta va a venir y que el temor es parte de mi vida en tanto y en cuanto la fe haga su trabajo en mi vida. Eso es fundamental para todos aquellos que nos embarcamos en esta gran barca, ¿sí? en este gran cuerpo que es la iglesia de Él, la iglesia de Él. Entonces, para cerrar, duerme como cualquier humano, en paz como alguien que entendió que debía estar sujeto a la voluntad del Padre para pasar esa etapa que les tocó vivir, ese momento que les tocó vivir, esa realidad que les toca vivir. Llévalo a tu día, a tu diaria, entendiendo que cuando yo hago la voluntad del Padre, Él está en mi barca y no va a permitir que se anegue de forma tal que yo pueda dar gloria a Dios. Decir y confesar, ¿sí? Yo te conozco, sé quién sos. Roló. Dale, vamos. Ahí los discípulos también, aunque ellos fallaron, digamos, tuvieron temor y se desesperaron y parece falta de fe, tuvieron la fe suficiente como para ir a despertar al maestro, que sabía que era su salvación, el único que podía dominar esa situación. Está medio falta de fe y la fe en que el maestro sí podía calmar esa tempestad. Bueno, es una buena... Cada uno concluirá, ¿no? Porque yo también te puedo decir, tenían un miedo terrible. Sí, por supuesto. Sí. Estaba bien flaco, levantate. Así, ¿no? ¿Qué hace durmiendo? Estaba el 100% Dios, 100% hombre durmiendo. No, pero es verdad que no eran tontos en el sentido de decir, bueno, si acá alguien nos puede salvar es este. Bueno, otra para mi vida. Si hay alguien que pueda transformar la realidad, es este, no es otro. No es la guita, no es la mastaba ahí que está cerca de nuestro Moreno 56-56, el casino, no es, viste, no es. Es él, no otro. ¿Sí? Vamos, otra más, a ver, concluyan. Muchos cristianos, a mí lo que me gusta de los discípulos es que está representado a cada uno de nosotros. O sea, sus actitudes, sus personalidades, cómo seguir viéndonos reflejados nosotros en la actualidad.
Y, Claro. y pongámosle el nombre que sea la tempestad que estemos pasando, pandemia, lo que sea, que cada uno esté pasando, muchas veces va a Dios, pero no para pedirle que tome autoridad, sino va a Dios a cuestionarle. ¿Qué haces vos que estás durmiendo? Mientras que Él no dice que Él no duerme, tiene que ser mucho tiempo. Entonces, vamos con confianza, pero también como a reclamarle en esa pregunta. Claro, Como exactamente. doble, ¿no? Bueno, eso hace a la comprensión, ¿no? La pregunta y la respuesta y el crecimiento, ¿no? Y si lo tomo para mí, y si lo dejo pasar, ¿no? Vamos, ¿qué más? Yo veo muchas veces que está bueno lo que pasa, ¿no es cierto? Lo que Dios nos enseña en la Biblia, que así como ellos tuvieron miedo, se asombraron, discuten, ¿no es cierto? En nuestro interior hay todo eso, pero lo bueno es reconocerle, ¿no es cierto? Y también en esa transformación que proviene de Dios, Él la hace, en esa búsqueda de Dios verdadero, del Padre, del que todo lo puede, como calmaba todo. Cuando nosotros reconocemos que realmente no podemos y sí, tengo miedo, sí necesito de vos en esa dependencia, en esa sujeción, Él produce en nosotros esa obediencia y produce esa transformación. Y además en esa transformación en la interior lo que pasa es que antes estábamos en el pecado, ¿no es cierto? Y el Señor cuando nos empieza a hablar en lo interior, empieza a marcarnos que tenemos que, ¿cómo vivimos cuando tenemos a Cristo? Arrepentidos, ya no queremos volver atrás. Y eso es lo maravilloso de ir cada día a Dios, ¿no es cierto? Y conocerle, reconocerle como Señor, y Él va haciendo esa transformación maravillosa, Él da testimonio, y que siempre cambia todas las situaciones. Eso es lo que me asombra, igual que asombra para dar gloria, ¿no es cierto? Transforma la realidad, exacto. Bien, Gloria a Dios. Bueno, para terminar, si les parece, les voy a leer algo que escribió uno que estaba en la barca, ¿sí? Porque después ellos comenzaron a escribir, ha pasado el tiempo, ¿no? Y va a escribir Juan, en 1 Juan capítulo 5, versículo 4, ya entendiendo lo que había pasado mucho tiempo después, ¿no? Vamos a la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Esto lo escribió mucho tiempo después, ¿no? Y seguramente era uno de los que estaba ahí empujándolo a Jesús. Dale, levántate porque morimos. Dice la palabra de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? A la pregunta, ¿quién es este, ¿no? Que aún el mar y las olas obedecen, ¿no? Bueno, acá está la realidad transformada en la vida de alguien que lo siguió hasta que partió, ¿no? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Va a escribir mucho tiempo después. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Y así, con el escrito de uno que estuvo en la barca, ¿no? Y que experimentó el estar amedrentado, va a escribir que el que vence al mundo, ¿no? Y Él ha vencido al mundo. Nosotros que creemos en Jesús como Señor y suficiente Salvador, y hace mención de nuestra fe, algo fundamental para este camino. Bien, bueno, hasta acá la clase de escuela dominical. Que Dios te bendiga ricamente. Nos hemos excedido por ahí algunos minutos. Está bueno, ¿sí? Porque el ida y vuelta está buenísimo, ¿sí? Te recuerdo que este ejercicio está buenísimo. No te quedes con nada. Siempre te digo, cuando estábamos allá en las mesas reunidos o cuando estábamos acá, no te quedes con nada. Siempre el ida y vuelta, porque ahí hay bendición. En el ida y vuelta hay bendición. Oramos, ¿sí? Y nos despedimos si querés. O querés agregar algo más. Si no, oramos y nos despedimos. ¿Oramos? Bien, nos despedimos. Amado Padre, gracias por este hermoso domingo que nos regalás más de vida, gracias porque hemos podido estar juntos, así como te gusta a vos en este tiempo que estamos viviendo, cada uno en su hogar, pero juntos, unánimes, y eso lo hiciste vos, enviando el Espíritu Santo para que seamos uno.
un cuerpo, tu iglesia, una familia que te honra, que te da gloria, que bendice tu santo nombre, tu 3 veces santo nombre. Bendito eres, Padre, por tu palabra. Gracias porque la podemos abrir libremente, estudiarla, escudriñarla, aprenderla de memoria. Gracias por todo lo que tenés para nosotros en este tiempo. Y como todos los domingos, esta noche vamos a volver a predicar el Evangelio para que mucha gente lo pueda ver y pase de muerte a vida y vida en abundancia. Gracias, Padre. Bendito eres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos míos, después les comparto el link, ¿sí? Para esta noche.